Queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le doy a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo y por la oportunidad que me brinda nuevamente de estar con ustedes para traerles el mensaje del reino de los cielos. Este mensaje que edifica nuestros corazones y nos da vida. Este evangelio, este poderoso evangelio que nos vivifica y hace que cada día nosotros nos acerquemos hacia el trono de la gracia. Hoy vengo a traerles un mensaje que hoy se está viendo mucho en las iglesias, en el pueblo de Dios, porque muchos engañadores han salido por allí anunciando y predicando un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay unos que apostatan de la fe y niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Alabo a Dios en el nombre poderoso de Jesús y gracias le doy por su Santísimo Espíritu. Nuevamente con ustedes aquí, trayendo este mensaje, este poderoso mensaje, para que la palabra de Dios no se detenga, siga y sea glorificada. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santísimo Espíritu. Vamos a leer en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 16, vamos a leer. Tiene como título falsos profetas y falsos maestros. En los últimos tiempos se han levantado muchos falsos profetas y falsos maestros, como les estaba diciendo, anunciando una palabra de error, porque estamos en los últimos tiempos, y no solamente en los últimos tiempos se ha visto esto, sino que hace mucho rato se ha venido viendo. ¿Y de dónde salen estos falsos? Dentro del pueblo de Dios. No porque Dios los forme, no. El diablo los engaña y comienzan a enseñar una doctrina de error. Por eso he venido enseñando que hay que prestar atención y oído a lo que se está aprendiendo, a lo que usted está aprendiendo, porque en verdad se necesita conocer el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, a la unción de su Santísimo Espíritu. Dice así la Escritura en el versículo 1, capítulo 2, segunda de Pedro. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bendito sea Dios. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pido a Dios que sea Él, a través de su Espíritu Santo, dando la interpretación de su palabra, para que esta palabra llegue a nuestros corazones y seamos edificados en la verdad y la justicia del reino de los cielos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En el tiempo de Moisés se levantaron falsos profetas y falsos maestros. ¿Se levantaron de dónde? De dentro del pueblo. Estaban dentro del pueblo. Y este es el cuidado que nosotros como hijos de Dios debemos tener, porque aún se siguen levantando esos falsos maestros. ¿De dónde salen? De dentro del pueblo de Dios, que tienen apariencia de justos, pero son lobos rapaces.
Satanás mantiene a escondidas sus hijos para enseñar el error y la mentira dentro del pueblo de Dios. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio, cuando habla acerca del trigo y la cizaña, porque él sabía que esto se puede presentar dentro del pueblo. Y los obreros dijeron, Señor, ¿qué haremos ahora? ¿Arrancamos la cizaña? Y él dijo, no, déjenla allí, déjenla. Que en el tiempo de la siega, se va a entresacar. Así, en este tiempo, donde estamos viviendo los últimos tiempos, estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es cuando más se levantan falsos profetas y falsos maestros enseñando herejías destructoras. Y aún negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ellos harán estas cosas pensando hacer mal, pero el mal se lo hacen ellos, porque quien acarrean condenación son ellos, que no han obedecido la verdad de Dios. Y por esta causa nosotros debemos tener cuidado con esos falsos hermanos que se levantan en la iglesia para crear disensiones y contiendas y división. Son hijos del diablo, los cuales el diablo utiliza para crear todas estas cosas y crear confusión dentro del pueblo de Dios y aún en los que se quieren salvar. Bendito sea Dios. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está. Muchos serán arrastrados por el error. Por eso usted y yo tenemos que afirmar nuestro corazón en la verdad de Dios, para que no seamos engañados con facilidad. Por eso tenemos que aprender a oír, a escuchar al Señor. Como dice la Escritura, que si nosotros hemos sido enseñados por Él y hemos aprendido a escuchar su voz, no seremos engañados con facilidad. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja que está acostumbrada a oír la voz de Dios no desvía su camino, sino que sigue adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y por esta causa, bendito sea Dios, el camino de la verdad es blasfemado. Bendito sea Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Óigame bien, enseñan por avaricia y hacen mercadería. O escuche, ¿qué se está viendo hoy en el pueblo? ¿Qué es lo que se está viendo? Hoy los llamados evangelistas, maestros y pastores, si se invitan a una congregación, lo primero que dicen, ¿y cuánto me van a pagar? Como si ellos hubiesen pagado la salvación. Y de esta forma está la condición del pueblo. Enseñan por avaricia y han hecho del evangelio, de la verdad, una mercadería. Hoy
Es un mercado lo que se ve en el pueblo de Dios, en el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios. Es cierto que dentro de ese pueblo hay mucha gente de Dios, pero que están siendo engañadas por desconocer la verdad de Dios y la justicia. Por lo tanto, yo te invito, hermano, en el nombre de Jesucristo, que te llenes del conocimiento pleno de Dios y de su santa palabra, para que no seas engañado con facilidad y no estés siguiendo cualquier viento de doctrina por allí que te lleva al error y te arrastra al infierno. Ten cuidado y pon tu corazón a seguir a Dios, viviendo en justicia y amor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y apártate de los tales, porque no te es provechoso estar cerca de personas que apostatan de la fe y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se ve hoy? Una mercadería. Personas anunciando el evangelio por avaricia, por el afán de enriquecerse, han envanecido su corazón y se han desviado de la verdad. Pero estos acarrean condenación. Bendito sea Dios. Alabado sea el Rey. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, oiga bien, con palabras fingidas. Por eso es bueno conocer el verdadero evangelio y conocer, y para cuando se te presente, conozcas también lo que es de mentira. Bendito sea Dios. Dice, porque si Dios, alabado sea Dios, la condenación de ellos no se tarda y su perdición no duerme. Ellos tienen un lugar reservado en el infierno para ellos. Alabado sea Dios. Mucho cuidado con lo que estamos aprendiendo. Mucho cuidado en los lugares donde nos estamos metiendo para oír la palabra de Dios. Busca un lugar donde se practique la sana doctrina. Donde se practique la sana doctrina. Oiga bien lo que se está hablando. Donde se practique la sana doctrina. No solamente donde tú escuches la sana doctrina. Es donde se practique. Bendito sea Dios. Porque si tú vas a un lugar donde no ponen en práctica esta palabra, no sigas yendo allí. Porque estás en error. Bendito sea Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga bien, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él. Él no los perdonó. Y esto está puesto como ejemplo para nosotros. Si después de conocer la verdad nos apartamos de ella, siguiendo mentiras del diablo y dejando envanecer nuestro corazón, acarreando a condenación, lo mismo que aquellos que no obedecen la verdad del evangelio de Jesucristo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que los reservó, oiga bien, los llevó a prisiones. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, fueron arrojados al infierno. Bendito sea Dios. Los entregó a prisiones de oscuridad. Los entregó a prisiones de oscuridad. Los arrojó al infierno. Y no solamente los arrojó al infierno, sino que también los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Porque va a haber un juicio.
Por esa razón, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Tenemos que tomar ese ejemplo. Esto es para los que dicen que Dios no destruirá este mundo. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que lo destruyó, el mundo de los impíos, y solo salvó a Noé con su familia, Noé, pregonero de justicia, dice la Escritura. Bendito sea Dios. Esto debemos tomarlo como ejemplo, y por eso debemos disponer nuestro corazón como lo dispuso Noé, a no contaminarse con las cosas del mundo que él veía y oía, de cosas que se movían alrededor de él, pero él decidió en su corazón a no contaminarse con esas cosas y decidió creerle a Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Este es el ejemplo que hay para los impíos, para la gente del mundo. Los que dicen que Dios no existe y que Dios no va a acabar este mundo y que el mundo se acaba para los que se mueren. Que te quede claro lo que sucedió con el mundo antiguo y con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es para ejemplo de los que quieren vivir impiamente, de los que dicen que Dios no existe. Este es el ejemplo que hay. Porque si tú no dispones tu corazón a arrepentirte y seguir la verdad de Dios, vas a ser condenado en el infierno por la eternidad. Oiga bien, bendito sea Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga bien. Y Dios libró a Lot de esa destrucción. Y cuando Dios destruyó el mundo antiguo, libró también a un hombre, a Noé, pregonero de justicia. O sea que en cada acontecimiento que ha venido pasando, Dios siempre va librando a alguien para que testifique de la justicia y de la verdad de Dios. Bendito sea Dios. Alabado, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Ellos, bendito Dios, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es lo mismo que está pasando en este tiempo. Nosotros vivimos oyendo a los inicuos, oyendo su conducta y de las cosas que ellos hacen en oculto, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Oye bien cómo estamos viviendo. Por esta razón, nosotros como Noé y como Lot, debemos decidir a no contaminarnos con las cosas del mundo, con lo que este mundo nos está ofreciendo. Porque si Dios no perdonó
al mundo antiguo, ni tampoco perdonó a Sodoma y a Gomorra, sino que las puso como ejemplo. ¿A quiénes? A los que habían de vivir limpiamente. Por eso tú debes mirar cómo estás viviendo. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Tú que dices que has creído en Jesucristo y que la verdad de Dios está en ti. Apártate de los tales, porque no te conviene, no te es provechoso llevar la misma conducta de vida que ellos llevan. Bendito sea Dios, porque Dios quiere un pueblo santo y sin mancha, un pueblo limpio que se guarde para Él. Porque sabe Dios librar de tentación a los que, ¿a quiénes? A los piadosos, pero y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicias y desprecian el señorío. Cuando tú no vives esta palabra, estás despreciando el señorío de Cristo, el señorío de Dios a través de Jesucristo. Mira bien lo que está pasando. Cuando tú no vives conforme a esta palabra, estás despreciando el señorío de Dios. Y de esta forma, los que no se someten a Dios desprecian el señorío de Dios. Mira que tú no estés haciendo igual. Y si estás haciéndolo igual, arrepiéntete. Porque un día, el día de la condenación va a llegar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea el Rey. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles no pronuncian juicio de maldición contra las potestades que fallaron a Dios. Y habemos hombres que lo hacemos. Hombres que no tienen temor de Dios en su corazón. Y se levantan y hablan de las potestades superiores. Mira bien cómo estás hablando. Bendito sea Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay personas que son presas de la destrucción y de la perdición, porque no se arrepienten y quieren vivir una vida como ellos se les da la gana, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a las codicias y son hijos de maldición. Oiga bien lo que está pasando. Y esto está pasando dentro del pueblo de Dios. Y si tú estás practicando esto, arrepiéntete ahora que hay tiempo y decide llevar una vida digna delante de Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad.
Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Oiga bien, que no esté pasando esto también con usted. Mire cómo está hablando, mira quién está escuchando, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te estás guardando para Dios, si has dispuesto tu corazón a guardarte para Dios, llénate de su espíritu y de su palabra, para que seas edificado en la verdad y la justicia de Dios, y esta palabra more en abundancia en tu corazón. Gracias le doy a Dios porque por su infinita misericordia me permite anunciar este evangelio, el evangelio de la gracia, a muchas almas, a muchas personas en el mundo. Y les pido en el nombre poderoso de Jesucristo que sigan esta palabra y divulgando esta palabra. Y pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús que su palabra corra y sea glorificada y las almas sean cimentadas en la verdad y la justicia del reino, para que un día alcancen la salvación. Gracias, Dios de los cielos, por permitirme anunciar este evangelio en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy gracias. Amén y amén.